Conociendo al Dios que adoramos. El estudio bíblico semanal. Con el pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Hola, bienvenidos a Conociendo al Dios que adoramos. Este es el estudio bíblico semanal de todos los miércoles, traído a ustedes por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Mi nombre es Pepe Vaz y yo soy el pastor de Comunión de Vida. Y les invitamos a que nos escuches y nos veas a través de todas las redes sociales. Y antes de comenzar con el estudio de hoy, quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas, a que me sigas en este canal, Pastor Pepe en la Red. Pastor Pepe en la Red, estamos continuamente actualizando, poniendo mucho contenido en distintas series de podcast. Una de ellas es Pastor Pepe desde el púlpito, donde yo les presento a ustedes de una manera más concisa el mensaje que he predicado desde el púlpito de la congregación. Lo estoy compartiendo con ustedes en forma de audio y en forma de video. También tenemos este podcast que estoy compartiendo ahora, el Conociendo al Dios que adoramos, que sale todos los miércoles. Pastor Pepe desde el púlpito sale los martes y jueves. Conociendo al Dios que adoramos sale los miércoles. Y Notas Sueltas, que es un podcast totalmente distinto, porque ahí básicamente esa es mi plataforma, donde mi ventana de expresión personal, donde yo hablo de cualquier tema y se los comparto a ustedes y lo hago público. Entonces ese sale los viernes. Notas Sueltas sale los viernes. Así que, y tenemos otros proyectos de contenido que en su debido tiempo pues vamos a hacer los anuncios, pero suscríbanse, Pastor Pepe en la red, Pastor Pepe en la red. Y estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Pepe Vaz TV, Pepe Vaz TV. Antes de comenzar el estudio bíblico de hoy, la semana pasada habíamos comenzado a hablar acerca de las disciplinas espirituales a manera de introducción. Y hoy vamos a comenzar la primera parte del primer capítulo del manual y los recursos que vamos a estar utilizando gracias al pastor Dr. Eric Delgado del Ministerio Cristiano Discipulado Intencional. Está localizado en la ciudad de Gainesville, Georgia. El Dr. Delgado me dio permiso para poder compartir su material en manera de podcast, y obviamente pues yo le doy el sazón un poquito más personal, la presentación en PowerPoint y esas cosas, pero de todas maneras pues quiero reconocerlo, y ese es el material que vamos a estar utilizando en este podcast. Ustedes pueden descargar el material accediendo directamente a la página de Discipulado Intencional del Ministerio Cristiano Discipulado Intencional en la siguiente dirección: www.discipulado11-1.com. Una vez más, www.discipulado11-1.com. En el día de hoy vamos a tratar la primera parte del capítulo titulado La importancia de la palabra de Dios. Y cuán importante es que nosotros leamos las Escrituras, estudiemos las Escrituras y el efecto que hacen cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a cubrir con detalles en los próximos minutos. Así que les invito a que se unan a nosotros y yo lo estaré viendo al final del estudio. Este estudio pues fue grabado como parte del estudio en nuestra congregación, así que les incluimos la parte que yo estoy hablando a ustedes y que es la parte en realidad de lo que tiene que ver con la información. Hermanos y amigos, pues disfruten este estudio bíblico de hoy.
Pues hoy vamos a comenzar con el segundo módulo y el tema que vamos a tratar es la importancia de la palabra de Dios. Este módulo que vamos a discutir, que vamos a tratar por los próximos meses, tiene que ver con las distintas áreas de las disciplinas espirituales y por qué es importante que nosotros podamos practicar las disciplinas espirituales. Y en el tema de las disciplinas espirituales, en esta semana vamos a tratar la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a ver el primer pasaje que fue Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en este pasaje vemos que el conocimiento de Dios es el medio por el cual Dios nos da todo lo que tiene que ver con la vida piadosa. Es interesante que la vida piadosa tiene que ver, incluye todo lo que hemos dicho del misericordioso, piadoso, tener misericordia de las demás personas y demás. Y esos son atributos de Dios. Incluye eso, pero no se limita a eso. La vida piadosa es lo que en inglés se le llama godliness. Todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Dios nos da todo lo que tiene que ver con la vida tras la imagen de Dios. ¿Ok? Y eso ocurre mediante el conocimiento de Dios. Lo segundo es que nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandes promesas. A través del conocimiento de Él podemos ver las promesas de Dios y podemos ver cuán preciosas son. ¿Por qué debemos tener los creyentes una disciplina diaria con respecto a la lectura de la palabra de Dios? Y en el módulo lo especifica en la lectura y yo se los he resumido aquí. Primero que nada, dice porque podemos ver manifiesto el poder y la fuerza de sus dichos. En otras palabras, podemos ver a Dios hablando y operando al mismo tiempo con poder, porque Él obra según la palabra de su poder. Él dice y fue hecho. Sus dichos causan, la palabra crea, y lo que Dios habla, crea. Y eso lo podemos ver, lo podemos experimentar cuando nosotros tenemos una disciplina diaria con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra nos dice, nos muestra cómo Dios opera, cómo Dios obra, cuál es la agenda de Dios, qué es lo que está en el corazón de Dios. La otra razón por la cual debemos cultivar esa cultura de lectura diaria es porque eso nos sustenta, nosotros nos sostiene la palabra de Dios y nos da fortaleza, el sustento y vigor de los creyentes. Y eso es sumamente importante. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, en medio de la enfermedad, en medio de aún de situaciones a nuestro alrededor que no podemos entender o que están fuera de nuestro control, la palabra nos afirma que Dios es quien único nos puede sostener. Pero si no leemos la escritura, lo sabemos de aquí, pero no echa raíces en nuestros corazones. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas de la duda, la incredulidad
y todas esas cosas. Dios quiere depurar su carácter en nosotros a través de la lectura de las Escrituras. Lo tercero es crecer en la fe. Cuando nosotros caminamos, nosotros conocemos al Señor, la palabra, estamos caminando conforme a su palabra, porque la leemos todos los días y la atesoramos en nuestros corazones y en ella meditamos y todo eso, nuestra fe crece. El motivo por el cual creemos se cobra más fuerza y cobra raíz en nuestras vidas. Entonces ya no estamos en una religión, ya no se trata de un ritual más, se trata de que tenemos una relación sólida con nuestro Señor. La otra razón por la cual debemos tener una disciplina diaria es porque podemos conocer más a Cristo. Podemos conocer su obra, su carácter redentor, su ministerio aquí en la tierra como hombre y su condición divina, los atributos de Cristo. Más no le añadimos ni le quitamos a quien Jesús es. Y eso solamente es a través de las Escrituras. Luego podemos profundizar en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, estamos cultivando una amistad con Él, una relación con Él, una comunión con Él. Él nos habla, nosotros le hablamos, tenemos una conversación y realmente eso es muy importante en la vida cristiana. El saber de que Dios nos llamó, Dios opera en base a una relación. Y eso ocurre cuando lo conocemos a Él mediante la palabra. Luego, y finalmente, Dios nos revela las verdades que necesitamos como sus hijos y nos motiva a madurar. Todo esto desemboca solamente en una cosa. Lo que decíamos anoche, crezcamos en aquello que es la cabeza, en el crecimiento, en la madurez en el Señor, en nosotros estar en Él y nosotros define nuestras vidas, en otras palabras. Cuando yo estoy en la palabra constantemente, pues hay áreas de mi vida que yo sé que yo tengo que Dios tiene que obrar en mí, que realmente pues, ¿verdad? Que se van apagando, ¿verdad? Y al mismo tiempo, reconozco que cuando cuando yo dejo de estar en la palabra así, pues me pongo más irritable. Hay cosas que realmente pues Dios tiene que obrar más en mí, ¿verdad? En ese tipo de diligencia. La otra cosa es, y yo estaba escuchando a alguien mencionar, un predicador, haciendo referencia al hecho de que sin la palabra de Dios, cuando no leemos la palabra de Dios, Dios, como no lo conocemos correctamente, pues Dios se vuelve un recurso y no se vuelve el Señor de nuestras vidas. Yo no sé ustedes, pero en la tradición, yo no sé si ustedes han escuchado ¿verdad? Gente familias que no conocen al Señor y de repente, no, Diosecito, que estás allí en el cielo, como achicar a Dios, ponerlo como chiquito, un diminutivo. Eso es casi una blasfemia, porque Dios es grande. La palabra nos habla de que grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. O sea, las escrituras hablan de la grandeza de nuestro Dios y cuando escuchamos a alguien, Diosecito, papá Dios, como el abuelito con la barbita y todas esas cosas, tenemos unas ideas preconcebidas equivocadas porque no están a la luz de la escritura. Y entonces eso es un peligro muy grande, eso es un grave peligro.
Y entonces, sí, Dios se vuelve un recurso. ¿Ve? Dios es el recurso que me va a prosperar. Dios es el recurso que me va a bendecir. Dios es el recurso que me va a dar. Y yo lo declaro y Dios lo va a hacer, como si Dios fuera obediente a lo que yo le diga. Y realmente, y muchas personas oran así, ¿verdad? Declarando, esperando que Dios responda como en obediencia. Yo te ordeno, cosas así, yo declaro. Cuando en realidad el orar es estar de acuerdo con Dios, con el corazón de Dios. Y cuando estamos nosotros en ese corazón de Dios, de acuerdo con el corazón de Dios, somos uno con Él. Él nos muestra su voluntad y entonces oramos conforme a su voluntad. Y esa es la oración que Dios responde. Y eso es lo que decíamos la semana pasada en la introducción, que esa es la diferencia entre las disciplinas espirituales bíblicas y la espiritualidad que el mundo promueve, ¿verdad? El mundo promueve una espiritualidad antropocentrista. Antropo significa hombre, centrado en el hombre, centrado en el yo. Dios trabajando para mí, ¿verdad? Como si fuera un apalancamiento. Pero la realidad es esta, que nosotros, Dios es mucho más, Dios fue el que creó las cosas, Dios es el creador del universo. Él, cuando conocemos los atributos de Dios, eso crea una sensibilidad muy grande. Nos hace sensible a quien Dios es y en el sentido de la reverencia al Señor. Y entonces, pues, pone en perspectiva muchas cosas. Yo creo que este es el punto perfecto para pausar esta lección hoy, porque la semana que viene, cuando lo retomemos, podemos tratar varios aspectos más prácticos en cuanto al uso, en cuanto a la lectura de la palabra y las distintas disciplinas espirituales con respecto a la importancia de la palabra de Dios. Pues esta ha sido la primera parte del capítulo titulado La importancia de la palabra de Dios. Espero que en esta semana pues meditemos y reflexionemos sobre la importancia de la palabra de Dios y lo apliquemos a nuestras vidas. El miércoles que viene vamos a continuar con este tema, así que permanezcan conectados con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de Pastor Pepe en la red. Pastor Pepe en la red a través de Spotify, Apple Podcasts y cualquiera de las redes, plataformas descargables, o nos puedes ver en YouTube, Instagram o Facebook a través de Pepe Vaz TV. Pepe Vaz TV. Bueno, pues nos veremos en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Hasta luego. Fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Conociendo al Dios que adoramos, el estudio bíblico semanal. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.